La historia del turismo en el Perú. Esta es la primera vez en la que podemos consagrar una historia del turismo en nuestro país, debido a que varios autores fueron publicando algunos datos parciales a lo largo del tiempo, probablemente porque desconocían las fuentes primarias. Aquí ofrecemos los antecedentes, documentos y normas legales referentes al turismo en el Perú, olvidados hoy en día. El turismo en el Perú fue viable gracias a la toma de la percepción de las élites que deseaban presentar una imagen de país moderno al mundo, con el propósito de promover inversiones. En esta primera etapa se puede considerar precursores del turismo en el Perú y el mundo. A los visitantes, viajeros, generalmente por interés científico, solían recorrer todo el planeta. Asimismo, descubriéndolo, les permitió describir a su propio entender todo aquello que veían, pudiendo hacer representaciones de cada uno de los paisajes, entornos, edificios y algo extraordinario entre ello, las escenas de vida diaria. Uno de los investigadores a mencionar es el Dr. Esturado Núñez, que fue uno de los más notables viajeros en el Perú. Fue quien rescató los escritos que estuvieron en nuestro país, permitiendo la publicación de varios volúmenes con la copia de todos los textos originales de cada uno de ellos, que fueron traducidos a la lengua española. La primera guía turística del Perú fue escrita por el destacado polígrafo el Dr. Manuel Atanasio Fuentes, que llevó el título de Guía del Viajero en Lima. El Touring Club peruano, llamado más tarde el Touring y Automóvil Club del Perú, fue fundado en Lima el 20 de mayo de 1924, con el lema de conocer y hacer conocer el Perú es contribuir a su grandeza. El turismo fomentado por el gobierno parece enumerar todas las riquezas y todas las perspectivas que el Perú ofrece como poderoso centro de atracción a las migraciones de turismo. El Poder Ejecutivo construyó e instaló locales destinados a hoteles, albergues y otros establecimientos que contribuían al crecimiento del turismo y de la viabilidad en los lugares de la República que estimaban conveniente. En 1939, con excelentes autovías y hoteles, el Perú ya estaba en condiciones de iniciar su propaganda turística. Ningún país en América como el nuestro tiene un acervo inagotable de riquezas arqueológicas y coloniales, la esplendidez majestuosa de nuestros paisajes serranos y selváticos, la multiplicación de nuestras costumbres típicas y la veta, aún así inexplorada, de nuestro folclore. En 1930, César, en la historia del turismo en el Perú y la primera guía turística peruana, dice que el turismo en el Perú se inició en el gobierno del presidente don Óscar Benavides. Nos afirma con el título de turismo, nos enumera todas las riquezas y las perspectivas que el país ofrece como centro de atención a las migraciones de las personas de otros lugares. También se consideró como conveniente intensificar el fomento del turismo como medio de hacer conocer todo lo que podemos ofrecer como país. El turismo desde siempre ha necesitado de un espacio donde el turista pueda descansar o pernoctar. Con esa idea en mente se crearon los hoteles, espacios que recrean el hogar y sirven como escalas o un lugar a donde regresar al final del día. Fernando de Armas Asín escribe al respecto en su artículo Lo esperable del Estado, políticas públicas y empresarios en los inicios de la actividad turística en el Perú, relatando cómo inició la organización de los hoteles como parte del desarrollo turístico. En 1939, cuando termina el gobierno de Benavides y daba inicio el de su sucesor, Manuel Prado Ugarteche, quien mantiene el legado de un creciente rol de Estado, control social y apoyo al desarrollo turístico. Es así que en 1940 se crea la Escuela de Cicerones, en 1943 la Escuela de Hotelería y el 17 de junio de 1942 se da la creación de la Compañía Hotelera del Perú, corporación que se encargaría de administrar los hospedajes de turistas que existían o se estaban construyendo. El turismo de aventura, uno de los tipos de turismo que trae miles de turistas extranjeros al Perú. A finales de los 60 atravesó una situación complicada, según lo relatado por Alfredo Ferreiro, Wally Valderrama y Francisco Basili. El turismo se vio limitado ante una situación política social que se vivía en el momento debido al golpe de Estado y gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado. El 13
de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado da un golpe de Estado y arroja del palacio al presidente Belaúnde. Un tiempo después, el gobierno militar confisca los diarios y canales de televisión. Lo que, entre otras medidas del gobierno revolucionario, dio inicio al cierre del país con el extranjero. En el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Es así que no existía la importación para conseguir los equipamientos necesarios para las actividades de aventura. La década de los 90 fue una época difícil para el país, y durante sus primeros años también lo fue para el turismo, según lo descrito por José Manuel Enrique Marzano Delgado en su artículo El impacto económico del turismo en el Perú 1990-2018. El turismo presentó un desarrollo poco favorable, mostrando indicadores negativos. Entre 1988 y 1992, el número de turistas extranjeros se redujo, lo cual representó una tasa media anual de contracción en el turismo receptor de menos 11,87%, debido principalmente al clima de violencia terrorista que se vivía entonces, hecho que condujo al país a un estado de inestabilidad económica y social. Para el año 2003, el turismo se constituyó en una de las actividades económicas que generó mayores expectativas, ya que existieron dos corrientes marcadas. Por un lado, se tuvo la tendencia creciente por la conservación del medio ambiente y por otro, una actividad que mueve millones de personas y dólares, que tiene como escenario principal la naturaleza. Sin embargo, ambos, turismo y conservación, no son necesariamente buenos compañeros, frecuentemente entran en conflicto. El propósito era analizar la relación entre ambos aspectos en función de compatibilizar los enfoques en beneficio de la actividad turística. Es así como llegan a la conclusión de que el turismo causó impactos positivos al igual que negativos en los aspectos ecológicos, económicos, sociales y culturales, por lo cual resulta fundamental para el éxito de los proyectos turísticos la realización de evaluaciones de impacto ambiental, medida que debe ser acompañada de auditorías ambientales, de modo tal que se pueda evaluar el funcionamiento de las instalaciones generadas e identificar los problemas ambientales surgidos. Durante el periodo de abril del 2007 y marzo del 2008, el MINCETUR realizó la primera encuesta nacional de viajes de los residentes. Los resultados obtenidos permitieron evaluar el comportamiento del turismo interno. Como se observó, que los turistas internos viajaron principalmente para visitar a familiares y amigos. Prefirieron organizar su viaje por cuenta propia o también se mostró la fecha de los viajes. De esta manera se supo los meses con más tendencia al turismo. Posteriormente, durante el periodo de septiembre del año 2012 y agosto de 2013, se realizó la encuesta nacional de viajes de los residentes. Esto con el objetivo de conocer las características de los turistas y excursionistas internos de sus viajes, así como el número de viajes, estadía, gasto total, estructura del gasto, motivo de viaje, destinos visitados, etc. Como los principales resultados de la encuesta se obtuvo que los turistas internos viajaron principalmente para visitar a familiares y amigos. Prefirieron organizar su viaje por cuenta propia. La mayoría se hospedó en casa de familias. El transporte que más utilizaron fue el terrestre interprovincial y viajaron mayormente durante el trimestre de diciembre de 2012 y febrero de 2013. Los gastos de los turistas fueron destinados básicamente en transporte y alimentación, y los lugares que visitaron mayormente fueron las ciudades de Lima, Ayacucho, La Libertad, Arequipa y Cusco, de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior. Asimismo, en el año 2015 llegaron 4.4 millones de visitantes internacionales, es decir, 1.1 millones más que en el 2011. ¡Oh my God! ¡Wow!
Para seguir con la historia del turismo es necesario saber que durante el periodo de octubre del 2017 y septiembre del 2018 se realizó la encuesta nacional de viajes de los residentes, con el objetivo de conocer las características de los turistas, como el número de viajes, estadía, gasto total, motivo del viaje, destinos visitados, entre otros. Y se observó que los turistas internos viajaron principalmente para visitar a sus familiares y amigos, que prefirieron organizar su viaje por cuenta propia. La mayoría se hospedó en vivienda de familiares y amigos. El transporte que más utilizaron fue el terrestre, ya que estos viajaron mayormente durante el trimestre de octubre y diciembre del 2017. Asimismo, la evolución del ingreso de divisas generado por el turismo receptivo para el periodo 2011 hasta el 2019 se aprecia que el ingreso total del año 2019 significó un incremento de 6.2% con respecto al resultado del 2018, destacando el rubro de viajes que superó el 7.4% a la cifra registrada al año anterior. El turismo en esta última parte se muestra que durante los 5 primeros meses de los destinos mundiales se registraron 147 millones menos de llegadas internacionales, que en el mismo periodo del 2020, 460 millones menos que el 2019, el año previo a la pandemia.